Mi madre y su novio me amenazaron con que le diera mi negocio a mi hermanastro. Así que, corté lazos con ellos, y lo que siguió, la verdad lo reveló todo. Soy un hombre de 43 años y crecí probablemente en la peor situación que puedas imaginar. No intento dar lástima ni nada parecido, solo necesito que entiendas dónde empezó todo este lío. Mi madre me tuvo cuando tenía literalmente 15 años. Sí, has leído bien. Mi padre era una auténtica basura de persona que se largó en el segundo en que descubrió que ella estaba embarazada. Nunca lo he conocido, ni siquiera sé su nombre y, sinceramente, no me importa. Los padres de mi madre eran de ese tipo de gente súper religiosa a la que le importaba más lo que pensaran en la iglesia que su propia hija, así que la echaron de casa. Muy cristiano por su parte, ¿verdad? Vivíamos en apartamentos que eran auténticas pocilgas cuando yo era niño, de esos lugares donde las cucarachas te miran de forma extraña. Nos mudábamos continuamente porque no podíamos pagar el alquiler, a veces quedándonos con amigos de mi madre. La mayoría de ellos estaban tan mal como nosotros. Hubo veces que no tuvimos calefacción en invierno. Recuerdo dormir con toda mi ropa puesta y 3 mantas y aún así tener frío. La electricidad también nos la cortaban a menudo. ¿Alguna vez has intentado hacer los deberes a la luz de las velas? No es divertido. Mi madre aceptaba cualquier trabajo que pudiera conseguir, pero ¿quién va a contratar a una adolescente que ha dejado los estudios y tiene un hijo? Hacía sobre todo de camarera y limpiaba casas, ese tipo de cosas. A veces tenía 2 o 3 trabajos, pero nunca era suficiente. Vivíamos de cupones de alimentos, pero no duran todo el mes. La última semana de cada mes siempre comíamos fideos instantáneos o nada. Cuando tenía unos 8 años, este tipo, Ray, empezó a aparecer. Mi madre lo conoció en el restaurante donde trabajaba. Mirando atrás ahora, puedo ver lo completo fracasado que era, supongo que mi madre estaba desesperada por alguien que ayudara. Se mudó con nosotros como un mes después de conocerse. Ahí fue cuando las cosas empeoraron aún más. Ray era de esos tipos que al principio parecen muy amables y luego muestran su verdadera cara una vez que se han instalado. Maltrataba a mi madre, no llegaba a pegarle, al menos que yo viera, pero la agarraba mucho del brazo y la empujaba contra las paredes, ese tipo de cosas. Cuando intentaba defenderla, niño estúpido, pensando que podía hacer algo, se me encaraba, diciéndome que me enseñaría algo de respeto si no me callaba. Lo peor era cómo le quitaba el dinero a mi madre. Ella cobraba sus cheques y él estaba allí con la mano extendida, diciendo que era para el alquiler y las facturas, pero de alguna manera el alquiler siempre llegaba tarde de todos modos, y él siempre tenía dinero para sí mismo. A veces lo veía en el centro, comprando cosas o pasando el rato mientras nosotros apenas teníamos comida en casa. Esto duró 3 años. Todavía me enfado al pensarlo. Mi madre ponía excusas por él, diciendo que él estaba haciendo lo mejor que podía o que las cosas estaban difíciles para todos. Entonces, un día, simplemente no volvió a casa. Más tarde me enteré de que se había mudado con otra mujer con la que había estado saliendo. Mi madre estuvo destrozada durante un tiempo después de eso, pero, sinceramente, estábamos mejor sin él. Seguíamos siendo pobres, realmente pobres, pero al menos el dinero que ganaba mi madre iba de verdad al alquiler y la comida en lugar de a lo que Ray quisiera. Salió con otros hombres después de él, pero ninguno se quedó mucho tiempo, probablemente porque no teníamos literalmente nada, y una vez que se daban cuenta de eso, desaparecían. Empecé a darme cuenta, alrededor de los 12 o 13 años, de cómo vivían otros niños, a darme cuenta de verdad. Tenían casas de verdad con sus propias habitaciones. Les compraban ropa nueva en lugar de cosas de tiendas de segunda mano que nunca me quedaban bien del todo. Podían comprar el almuerzo en la escuela mientras yo estaba en el programa de almuerzos gratuitos, lo cual era vergonzoso, por cierto, porque todo el mundo sabe cuando estás en el programa de almuerzos gratuitos. Fue entonces cuando empecé a enfadarme mucho por nuestra situación. No con mi madre, exactamente, quiero decir, ella estaba haciendo lo mejor que podía, sino simplemente con todo. ¿Por qué teníamos que vivir así? ¿Por qué no podíamos tener cosas normales como todos los demás? Empecé a hacer trabajos esporádicos por el vecindario, cortar el césped, palear nieve, lo que pudiera encontrar. No era mucho dinero, pero al menos podía comprar mis propios útiles escolares y, a veces, incluso conseguir comida cuando se nos acababa en casa.
Lo peor de ser tan pobre ni siquiera es la falta de comida o los malos apartamentos, es la sensación de que estás atrapado, de que así va a ser la vida para siempre. Ves a otras personas viviendo vidas normales y parece un programa de televisión, no algo real, no algo que te pudiera pasar a ti. Para cuando cumplí 17 años, estaba harto de ser pobre, completamente harto. Empecé a aceptar todos los trabajos que podía encontrar, y me refiero a todos los trabajos: gasolineras, comida rápida, descargar camiones, limpiar oficinas por la noche. Si alguien me pagaba, yo lo hacía. Una vez, estaba literalmente trabajando en 4 empleos al mismo tiempo: turno de mañana en McDonald's, por la tarde en un almacén, por las noches en una gasolinera y limpieza de oficinas durante la noche. Apenas dormía, pero no me importaba. Ganaba quizás $800 a la semana en total, que era más dinero del que había visto en mi vida. Mi madre pensaba que estaba loco trabajando tanto. Seguía diciendo que necesitaba bajar el ritmo y disfrutar de ser joven. Pero, ¿disfrutar de qué, exactamente? ¿De pasar hambre? ¿De que cortaran la luz? No, estaba harto de todo eso. Uno de estos trabajos era en un negocio local que vendía suministros para restaurantes. El dueño, Jay, estaba allí todo el tiempo, literalmente desde que abrían hasta que cerraban la mayoría de los días. Al principio, pensé que era solo uno de esos jefes molestos que siempre están vigilando a todo el mundo, pero no era así en absoluto. Recuerdo una vez, estaba organizando un almacén en la parte de atrás. Nadie iba nunca allí, y la mayoría de los otros empleados simplemente holgazaneaban cuando les asignaban ese trabajo, pero yo estaba organizándolo todo de verdad, haciéndolo todo ordenado y eficiente. Jay entró y se quedó allí mirándome durante un minuto. Pensé que estaba en problemas o algo así, pero solo dijo: «Eres diferente de los otros chicos que trabajan aquí». Luego empezó a hacerme preguntas sobre cómo estaba organizando todo y por qué había elegido hacerlo de esa manera. Terminamos hablando durante 1 hora sobre sistemas de inventario y eficiencia y cosas así, una conversación extraña, pero supongo que vio algo en mí. Después de eso, empezó a enseñarme cosas sobre el negocio, a enseñarme de verdad, no solo cosas básicas de empleado. Me mostraba los libros de contabilidad, lo cual, pensándolo bien, era una locura porque, ¿quién le muestra sus libros a un empleado cualquiera de 17 años? Me explicó cómo tomaba decisiones de compra y me dejaba asistir a reuniones con proveedores. Más tarde me enteré de que Jay también había crecido pobre, quizás no tanto como yo, pero definitivamente sabía lo que era pasar hambre. Creo que por eso se interesó por mí. Había hecho crecer su negocio literalmente de la nada, empezando por vender suministros desde su garaje y convirtiéndolo en 20 años en una empresa de verdad. Los otros empleados solían fastidiarme por ser el favorito de Jay, me llamaban lameculos y cosas así, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba enseñando algo útil. La escuela siempre fue solo algo que tenías que hacer, pero esto eran cosas reales que podía usar. Jay no solo me estaba enseñando sobre negocios. También me enseñó muchas otras cosas, como cómo vestir para las reuniones, me llevó a comprar mi primer traje de verdad, cómo hablar con gente importante, incluso modales en la mesa porque a veces me llevaba a almuerzos de negocios. Probablemente suene estúpido, pero cuando creces como yo, nadie te enseña ese tipo de cosas. Sin embargo, lo más importante que Jay me enseñó fue que realmente era posible salir de verdad de ser pobre. Antes de él, pensaba que lo mejor que podía esperar era quizás ganar lo suficiente para conseguir un apartamento un poco mejor y mantener las luces encendidas, pero Jay me mostró que era posible mucho más que eso. Empecé a quedarme después de mis turnos, haciéndole preguntas sobre todo. Él respondía a todo, con total paciencia, nunca actuó como si lo estuviera molestando. La única vez que vi a Jay enfadarse conmigo fue cuando falté a un turno porque estaba agotado de trabajar en todos mis otros empleos. Me sentó en su oficina y me dijo algo que nunca olvidaré: ser pobre es agotador, lo entiendo. Pero si quieres tener un negocio algún día, no solo tienes que trabajar duro, tienes que ser fiable. Si dices que vas a estar en algún sitio, está allí. Después de eso, nunca más falté a un turno, incluso cuando estaba muerto de cansancio o enfermo o lo que fuera. Terminé dejando mis otros trabajos uno por uno para trabajar más horas en el negocio de Jay. Ganaba menos dinero en total, pero aprendía mucho más. Estuve trabajando en el negocio de Jay durante unos 3 años, aprendiendo todo lo que podía.
Todo el tiempo, seguía pensando en empezar mi propio negocio, no copiar el de Jaime ni nada parecido, eso habría sido una canallada después de todo lo que me enseñó, pero tenía esta idea que no me dejaba en paz. ¿Conoces esos servicios de entrega de comida de lujo de ahora, donde te traen ingredientes y recetas? Bueno, esto fue mucho antes de que existieran. Mi idea era básicamente hacer lo mismo pero para restaurantes, entregarles todos los ingredientes que necesitarían para el día siguiente, todo medido y listo. Trabajando con Jaime di cuenta de que muchos restaurantes pequeños tenían problemas con el inventario y hacían compras de suministros de emergencia todo el tiempo. Pasé 6 meses trabajando en un plan de negocios. Jaime había enseñado cómo hacerlo, me ayudó a mejorarlo, me hizo pensar realmente en todo. Finalmente, después de 20 revisiones de este plan de negocios, Jai dijo que quería invertir. No podía creerlo. Este tipo que me enseñó todo ahora confiaba en mí lo suficiente como para poner su propio dinero en mi idea. Increíble. Pero aquí está la cosa, no me dio un cheque sin más. También me hizo conseguir préstamos, dijo que necesitaba tener algo en juego. ¿Sabes lo aterrador que es firmar un préstamo comercial cuando has crecido pobre? Estaba literalmente temblando. Todo lo que podía pensar era, si esto fracasa, voy a estar endeudado para siempre. Los primeros meses fueron una pesadilla. Encontramos este pequeño almacén que podíamos permitirnos, básicamente un garaje grande con una cámara frigorífica. No podía contratar a nadie, así que lo hacía todo yo mismo, levantándome a las 3 de la mañana para empezar a preparar pedidos, entregando hasta el mediodía, luego haciendo llamadas de ventas toda la tarde tratando de conseguir nuevos clientes, luego haciendo papeleo hasta la medianoche, durmiendo unas pocas horas y volviendo a empezar. Tenía exactamente 3 clientes cuando empezamos. Solo pedían unas pocas cosas cada uno, probablemente solo sintiendo lástima por mí porque literalmente les rogué que probaran el servicio. Perdí dinero todos los días durante 6 meses seguidos. Hubo momentos en que me sentaba en ese almacén vacío y solo quería llorar. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a funcionar. Un cliente se lo contaba a otro. Alguien tenía una emergencia y nosotros le salvábamos el pellejo con una entrega rápida. Se corrió la voz de que éramos fiables. Empezamos a recibir más pedidos, luego pedidos más grandes. Después de aproximadamente un año, teníamos suficientes clientes como para contratar a alguien que ayudara con las entregas. Recuerdo la primera vez que le di a otra persona las llaves de la furgoneta, se sintió extraño dejar que otra persona se encargara de las entregas porque estaba muy acostumbrado a hacerlo todo yo mismo. Empezamos a expandirnos a otras áreas después de 2 años, abrimos una segunda ubicación en la ciudad de al lado. Eso también fue aterrador, como empezar de nuevo pero con más presión porque ahora tenía empleados que dependían de mí para sus salarios. Pero funcionó, así que abrimos otra, y luego otra. Ahora, 20 años después, estamos en 30 ciudades con almacenes adecuados, camiones de verdad y cientos de empleados. Pero todavía recuerdo ese primer almacén diminuto y esa furgoneta destartalada. Guardo una foto de ello en mi oficina para recordarme dónde empezamos. Jai falleció hace unos años de cáncer. Todavía duele pensar en ello. En su funeral, descubrí que también había ayudado a muchas otras personas a iniciar negocios. No todos lo lograron, pero él intentó ayudar a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar duro y aprender. Lo extraño todos los días. Fue entonces cuando Ben, mi hermanastro de 40 años, entró en escena. Tengo que contarte sobre él. Técnicamente es mi hermanastro, de padre diferente, también algún tipo que se largó. Es 3 años menor que yo y, de pequeños, éramos cercanos, simplemente porque éramos todo lo que teníamos el uno al otro además de mamá. Sin embargo, Ben siempre fue diferente a mí, incluso cuando éramos niños. Donde yo siempre estaba tratando de averiguar cómo ganar dinero o mejorar las cosas, Ben simplemente existía, como si aceptara ser pobre como la forma en que iba a ser la vida. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron mayores. Cuando yo trabajaba en todos esos empleos tratando de salir adelante, Ben empezó a juntarse con unos tipos del barrio, unos auténticos perdedores, si soy sincero. Robaban cosas de las tiendas, forzaban coches, ese tipo de cosas. Nada lo suficientemente grave como para que los arrestaran, pero lo justo para asegurarse de que nunca llegarían a ninguna parte en la vida. Intenté hablar con él sobre eso muchísimas veces. Ben, vas a terminar en la cárcel.
ven a trabajar conmigo. Pero él simplemente se reía, decía que yo era demasiado serio, que necesitaba aprender a divertirme. ¿Divertirme? Crecimos comiendo fideos instantáneos para cenar, y él quería hablar de diversión. Cuando empecé a trabajar con Jai, pensé que quizás esta era mi oportunidad de ayudar a Ben a cambiar las cosas. Todavía recuerdo haberlo llevado al almacén un día. Jai fue comprensivo al respecto, trató a Ben igual que me trató a mí cuando nos conocimos, le hizo preguntas sobre lo que quería hacer con su vida, se ofreció a enseñarle el negocio igual que me enseñó a mí. ¿Sabes lo que dijo Ben? Llamó a Jai un rico engreído que intenta hacerse el héroe. Me sentí tan avergonzado. Jai solo sonrió y dijo que estaba bien, pero pude notar que estaba decepcionado, no por Ben, en realidad, más bien decepcionado por no poder ayudar a alguien que no quería ayuda. Más tarde, cuando mi negocio empezó a ir bien y me estaba preparando para abrir esa segunda ubicación, lo intenté de nuevo con Ben. Le ofrecí un trabajo encargándose de las entregas, y no era un puesto de nivel básico tampoco. Habría sido gestionar todo el sistema de entregas, buen salario, beneficios, todo. Jaime advirtió que no lo hiciera, dijo que mezclar familia y negocios era buscar problemas, pero yo fui terco, pensé que podía ayudar a mi hermano a hacer algo de sí mismo. Ben se presentó a la capacitación exactamente una vez. ¿Y sabes qué? En realidad, era bueno en ello, realmente bueno. Es inteligente cuando quiere, aprendió rápido el sistema informático, entendió las rutas de entrega, todo. Pero entonces llegó el día de pago. Pagamos a todos cada 2 semanas, ¿verdad? Algo normal. Ben vino a mi oficina muy enfadado porque no le pagaban ese día. Intenté explicarle cómo funciona la nómina, cómo todos cobran en el mismo horario, pero no lo aceptó. Necesito dinero ahora, dijo. Tengo gente esperándome. Más tarde me enteré de que había pedido dinero prestado a unos tipos, prometió devolvérselo con su primer sueldo, pero necesitaba el dinero ese día, no en 2 semanas. Nunca volvió después de eso, regresó a su trabajo en la fábrica donde le pagaban todos los viernes. Ese se convirtió en el patrón. Cada par de años, cuando pasaba por una mala racha, venía pidiendo trabajo. Yo le daba una oportunidad, le conseguía algo bueno, y él desaparecía después de unos días. A veces ni siquiera me decía que renunciaba, simplemente no se presentaba. ¿Sabes cómo me hacía quedar eso ante mis otros empleados? Ahí está el hermano del dueño que simplemente no se presenta a trabajar, sin llamar, sin nada. La última vez que lo intenté fue hace unos 5 años. Tenía un puesto de gerente vacante en una de nuestras ubicaciones más nuevas, buen sueldo, trabajo fácil, en realidad, solo llevar el control del inventario y gestionar un pequeño equipo. Le dije a Ben que podía ascender desde allí, quizás incluso dirigir su propia ubicación algún día. Esa vez aguantó 2 semanas enteras. Luego descubrí que les había estado diciendo a sus empleados que no tenían que seguir los procedimientos de la empresa, que podían hacer las cosas a su manera. Cuando intenté hablar con él al respecto, renunció, dijo que yo estaba en un viaje de poder y tratando de controlarlo todo. Después de eso, dejé de intentar darle trabajos. Todavía lo ayudaba a veces cuando necesitaba dinero, pero no más intentos de traerlo al negocio. Dolía, ¿sabes? Yo había salido adelante, había construido algo real, y deseaba tanto ayudarlo a hacer lo mismo. Pero no puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. Mi madre siempre ponía excusas por él, solo se está encontrando a sí mismo. Tiene un camino diferente al tuyo. No todo el mundo quiere ser un hombre de negocios. Pero esto no se trataba de ser un hombre de negocios, se trataba de ser un adulto funcional. Ben tiene 40 años ahora y todavía vive como si tuviera 20, saltando de trabajo en trabajo, siempre a un sueldo impago de estar en la ruina. ¿La parte realmente fastidiada? Me resiente por tener éxito, como si de alguna manera mi éxito hubiera hecho su vida más difícil. Dice, cambié después de conseguir dinero, que olvidé de dónde venía. ¿Cómo demonios olvidé de dónde venía cuando pasé tanto tiempo tratando de ayudarlo a salir de allí también? En fin, la semana pasada recibí una llamada de mamá, pidiéndome que fuera a su casa, la casa que yo pago, por cierto, $2.800 de hipoteca cada mes, nunca falté a un pago, más el pago de su coche, los servicios públicos, y le envío $2.000 extra cada mes para lo que necesite.
Solo te doy las cifras para que entiendas que no estaba siendo tacaño con mi familia ni nada. Me enteré de que Ben vivía con ella otra vez, ninguna sorpresa. Cada vez que no puede pagar el alquiler en algún sitio, termina de nuevo en casa de mamá. Pero esta vez, había alguien más allí también, Mike, el nuevo novio de mamá con el que había estado saliendo durante unos meses pero del que no me había hablado. Descubrí que Mike estaba sentado en el viejo sillón reclinable de mi padre, sí, todavía pienso en él como el sillón de papá, aunque el tipo nunca estuvo presente, como si fuera el dueño del lugar, por la forma en que me miraba, todo engreído, como si supiera algo que yo no sabía. Mamá empezó con lo de siempre, que Ben lo estaba pasando mal, que había perdido su último trabajo, que luchaba por llegar a fin de mes. Yo estaba esperando la parte en la que me pedía dinero, siempre se trata de dinero. Pero entonces me soltó algo completamente diferente, quería que hiciera a Ben y a Mike socios en mi negocio. Literalmente me reí porque pensé que era una broma, pero nadie más se reía. Mike empezó a hablar de su experiencia empresarial. Resulta que tuvo una tienda de reparación de teléfonos hace 10 años que quebró en menos de un año. Un verdadero genio de los negocios, ¿verdad? Siguió hablando de todas estas ideas que tenía para mi empresa, de cómo podía llevarla al siguiente nivel. Entonces mamá intervino, diciendo que los trabajos que le había ofrecido a Ben antes estaban por debajo de él y que era vergonzoso que mi propio hermano trabajara como solo un gerente. ¿Cómo? Construí esta empresa de la nada, pasé 20 años haciéndola crecer, y ahora quieren que simplemente les ceda parte de la propiedad. ¿Por qué? ¿Porque Ben es mi hermano y Mike está saliendo con mi madre? Cuando dije que no, Mike se puso muy raro. Empezó a hablar de cómo los accidentes desafortunados ocurren en los negocios todo el tiempo y cómo mi almacén principal estaba en un barrio peligroso, ni siquiera intentaba ocultar que me estaba amenazando. Mamá simplemente se quedó sentada allí, asintiendo, como si fuera una conversación totalmente normal. Aquí está la parte que realmente me afecta. Mike empezó a enumerar detalles sobre mi negocio, qué ubicaciones eran más rentables, horarios de entrega, incluso algunos de los nombres de mis clientes más importantes, cosas que no debería saber. Resulta que Ben le había estado contando todo lo que recordaba de su breve tiempo trabajando para mí. Habían estado planeando todo esto, recopilando información, esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Empujé mi silla hacia atrás, listo para irme. Muy bien, esto se está volviendo ridículo, dije. La voz de mamá cortó la tensión, tranquila pero aguda. Siéntate. Aún no hemos terminado. Negué con la cabeza. En realidad, creo que sí. Su expresión no cambió. O los haces socios, o... Hizo una pausa, lo suficientemente larga como para que el peso de sus palabras se asentara. No solo te desheredaré, sino que las cosas podrían ponerse difíciles para tu negocio. Me quedé helado, mirándola fijamente. ¿Hablas en serio ahora mismo? Mike se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia. Mira, los accidentes ocurren. Sabes, sería muy fácil para alguien, no sé, dañar accidentalmente uno de tus camiones de reparto. Quizás incluso empezar a hablar de algunas preocupaciones sobre seguridad alimentaria. Una sensación lenta y nauseabunda se instaló en mi estómago. Mi propia madre, sentada allí mientras su novio amenazaba todo lo que había construido. ¿Y la parte más loca? Actuaban como si me estuvieran haciendo un favor. Esto será bueno para ti, continuó Mike. Puedo ayudar a modernizar las cosas. Casi me río. Mi empresa ya tiene mejor tecnología que nadie en la industria. Mamá solo sonrió, como si no acabara de ayudar a amenazarme. Unirá a la familia, dijo. Ah, sí. ¿Obligándome a regalar parte de mi empresa? Mi voz era plana, pero podía sentir mis manos cerrándose en puños debajo de la mesa. Ben, que había estado en silencio todo este tiempo, simplemente se quedó allí sonriendo, como si finalmente estuviera obteniendo lo que merecía. Mantuve la calma de alguna manera, sabiendo que jugaría el juego de manera diferente. Así que, les dije que lo pensaría. La expresión en la cara de Mike, vaya, realmente pensó que me tenía. Llamé a mi abogado en cuanto subí a mi coche, le conté todo. Dijo que podíamos solicitar una orden de alejamiento basándonos en las amenazas, pero que podría ser difícil de probar ya que solo eran palabras y tuvieron cuidado con cómo las dijeron.
Fui a casa esa noche y no pude dormir. Seguía pensando en todo lo que dijo mi madre, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. ¿Cómo pasó mi propia madre de ser la mujer que trabajaba en 3 empleos para alimentarnos a alguien que se sienta allí mientras su novio amenaza el negocio de su hijo? Sabía que tenía que actuar rápido. Convoqué una reunión con mi equipo directivo, les conté todo, sobre las amenazas de Mike, sobre Ben dándole información de la empresa, todo. Estas personas han estado conmigo durante años, algunas desde los primeros días. Merecían saber lo que estaba pasando. Pasamos 6 horas revisando todo lo que Ben podría saber sobre el negocio, cambiamos todos nuestros códigos de seguridad, actualizamos las rutas de entrega, modificamos algunos horarios de clientes. Llamé personalmente a nuestros clientes más importantes para advertirles que podrían escuchar algunos rumores absurdos, me adelanté a toda esa situación. Luego hice algunas llamadas para reforzar la seguridad, añadí cámaras en todas las ubicaciones, contraté guardias de seguridad de verdad para el almacén principal. Me costó $50.000 instalar todo, pero era mejor que arriesgarme a lo que Mike pudiera intentar. También instalé cámaras en mi casa, además de un nuevo sistema de seguridad, probablemente paranoico, pero más vale prevenir que curar. Luego llamé a mi banco y detuve todos los pagos automáticos a las cuentas de mamá. Todos ellos, hipoteca, pago del coche, servicios públicos, asignación mensual, todo. Tampoco le dije que lo estaba haciendo. Pensé que podría enterarse por las malas, tal como ella me sorprendió con las pequeñas amenazas de Mike. Mi abogado me ayudó a documentar todo, escribió exactamente lo que se dijo en esa reunión, quién estaba allí, qué amenazas se hicieron. Hice que mi equipo directivo también escribiera declaraciones sobre los cambios de seguridad que tuvimos que hacer debido a las amenazas. Probablemente no se sostendrá en un tribunal, pero al menos hay un rastro documental. Luego simplemente esperé. Sabía que no tardaría mucho en que mamá se diera cuenta de que algo andaba mal. Y vaya si tenía razón. Los mensajes de texto empezaron a llegar aproximadamente una semana después, primero de la compañía hipotecaria, pago rechazado, luego del agente del préstamo del coche. Luego su tarjeta empezó a ser rechazada porque ya no ingresaba dinero en su cuenta. Siguió intentando llamar, pero bloqueé su número. Ben intentó llamar desde diferentes números, pero también los bloqueé. Mike tuvo el descaro de enviar un correo electrónico a la cuenta de mi empresa con alguna tontería sobre que estaba cometiendo un gran error y haciendo daño a mi madre. Se lo reenvié directamente a mi abogado, más pruebas de acoso. Todo el tiempo que esto sucedía, también estaba lidiando con asuntos reales del negocio, tenía una gran negociación de contrato próxima, intentando expandirme a 2 nuevas ciudades, además de todas las cosas habituales del día a día de dirigir una empresa. No puedes simplemente detener todo porque tu familia está intentando montar una película de mafiosos de pacotilla. Aproximadamente 2 semanas después, mi jefe de seguridad me llamó, dijo que alguien intentó entrar en nuestro almacén principal a las 3 de la mañana. Nada en las cámaras porque huyeron cuando sonó la alarma, pero ¿adivina qué coche fue visto en la zona? Sí, el de Mike. No puedo probar que fue él quien intentó entrar, pero vamos. Presenté una denuncia policial, pero dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas reales. Aún así, lo añadí a mi creciente archivo de documentación. La parte realmente fastidiada, a pesar de todo esto, mamá sigue actuando como si yo fuera el malo. Consiguió que una de sus amigas me enviara un mensaje por Facebook, diciendo que la estoy matando al cortarle el dinero, que podría perder su casa, que soy un hijo terrible. Como si ella, literalmente, se hubiera sentado allí mientras su novio amenazaba con destruir mi negocio, ¿y yo soy el malo? Algunos de mis otros parientes también empezaron a llamar. Solo me contactan cuando necesitan dinero, pero de repente todos están preocupados por mamá. Sin embargo, ninguno de ellos se ofreció a ayudarla a pagar sus facturas. Es curioso cómo funciona eso. Están felices de decirme lo que debería hacer con mi dinero, pero no gastarán nada del suyo. Aproximadamente un mes después de cortar todos los pagos, salía tarde del trabajo una noche, y ¿adivina quién estaba esperando en el estacionamiento? Mamá y Ben. Al principio, pensé que tal vez venían a disculparse, pero no. Ben parecía listo para una pelea, y mamá tenía esa mirada que solía poner cuando estaba a punto de empezar a gritar. Ben se me encaró de inmediato. Ahora está todo flaco y con aspecto nervioso,
probablemente por todas las cosas que ha estado haciendo. Más tarde me enteré de que se había metido en cosas bastante serias, lo que explicaba mucho. Yo hago ejercicio 4 o 5 veces por semana, además tengo esta manía de lucir siempre profesional para los negocios, así que parecíamos tipos de personas completamente diferentes allí de pie. Empezó a gritar sobre cómo estoy matando a mamá, cómo ella va a quedarse sin hogar, cómo estoy eligiendo el dinero por encima de la familia. Intenté rodearlo para llegar a mi coche, pero él seguía interponiéndose en mi camino. Mamá estaba allí de pie mirando, sin siquiera intentar calmarlo. Entonces intentó agarrar mi maletín del ordenador portátil. Ahora bien, este maletín tiene mi ordenador del trabajo con todo tipo de información de la empresa. Después de todo el asunto con Mike tratando de obtener secretos de la empresa, de ninguna manera iba a dejar que Ben se acercara a él. Retiré el maletín, le dije que retrocediera. Intentó agarrarlo de nuevo, y lo empujé, no fuerte, solo lo suficiente para conseguir algo de espacio. Fue entonces cuando intentó pegarme un puñetazo, como si realmente intentara golpearme directamente en la cara. Como hago ejercicio, eso no le salió bien. Lo bloqueé, esas clases de boxeo finalmente dieron sus frutos, y lo empujé hacia atrás más fuerte esta vez. Cayó de culo, con cara de sorpresa, como si no pudiera creer que su hermano pequeño realmente se defendiera. Mamá empezó a gritar como si acabara de matarlo o algo así. Corrió hacia Ben, ayudándolo a levantarse, preguntándole si estaba bien. Mientras tanto, yo estoy allí de pie con la camisa rota y mi maletín del ordenador portátil, pensando en lo demencial que es toda esta situación. Les dije que iba a llamar a la policía. Ben empezó a entrar en pánico porque tiene órdenes de arresto pendientes, esto también lo descubrí más tarde. Agarró a mamá, y ambos corrieron a su coche. Todo el asunto probablemente se veía ridículo en las cámaras de seguridad, dos hombres adultos peleando en un estacionamiento mientras su madre grita. Presenté otra denuncia policial, la añadí a la creciente pila de documentación que mi abogado está guardando. Tuve que explicar a mis empleados al día siguiente por qué podría haber policías viniendo a hacer preguntas. Eso fue divertido, tratar de mantener una imagen profesional mientras admites que tu hermano intentó atacarte en el estacionamiento. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Luego descubrí la semana pasada que Mike desapareció con lo que quedaba en las cuentas de mamá. Resulta que ya lo había hecho antes, algunas personas me enviaron mensajes diciendo que había hecho la misma estafa con otras familias. Un auténtico sinvergüenza. Ben apareció en mi casa la semana pasada, con aspecto arreglado. Casi no abro la puerta, pero pensé que escucharía lo que tenía que decir. Vaya, qué broma resultó ser eso. Empezó con toda esta historia lacrimógena sobre estar limpio ahora, ir a reuniones, darse cuenta de sus errores. De hecho, empecé a sentir lástima por él. Luego vino la verdadera razón de su visita, él y mamá habían ideado este nuevo plan. Querían que les prestara dinero para empezar su propio negocio, dijeron que tenían esta oportunidad increíble, pero necesitaban capital inicial. Cuando pedí detalles, era algún esquema piramidal obvio. No habían cambiado en absoluto, solo encontraron un nuevo ángulo para intentar conseguir mi dinero. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Le dije a Ben que se largara de mi propiedad y que no volviera nunca más. Empezó con el típico chantaje emocional sobre mamá perdiendo su casa, sobre la familia manteniéndose unida. Simplemente me reí y entré, observé en mis cámaras de seguridad cómo pateaba mi buzón y se marchaba en coche. A mamá la desalojan la semana que viene. Su amiga, la única que todavía me habla, me dijo que ha estado enseñando a la gente estas fotos antiguas de nosotros cuando éramos niños, llorando por su hijo ingrato que la abandonó. No mencionó la parte en la que dejó que su novio me amenazara o cómo intentó estafarme varias veces. ¿Sabes qué es lo más loco? Desde que corté lazos con todos ellos, a mi negocio le va mejor que nunca. Firmé 3 contratos importantes el mes pasado y voy a abrir 2 nuevas ubicaciones el próximo año. Resulta que no tener drama familiar tóxico en tu vida es bueno para los negocios. ¿Quién lo iba a decir? Me volví a casar el año pasado, no lo mencioné antes porque no era relevante. Mi esposa es increíble, viene de una familia de negocios, realmente entiende lo que se necesita para construir algo. Sus padres me tratan como a su propio hijo. Esperamos nuestro primer hijo en unos meses. Así es como se ve una familia de verdad,
personas que se apoyan mutuamente en lugar de tratar de aprovecharse. A veces pienso en ese niño que fui, creciendo en ese apartamento infestado de cucarachas, viendo a mamá trabajar en múltiples empleos. Deseaba tanto ayudarla a tener una vida mejor. Y lo hice, pagué sus facturas durante años, le di una casa bonita, le envié dinero todos los meses. Pero nunca fue suficiente. Ella y Ben siempre querían más, siempre se sintieron con derecho a todo lo que construí. Mamá y Ben no saben nada de mi nueva familia. No saben dónde vivo ahora, me mudé a una comunidad cerrada el año pasado. No tienen mi nuevo número ni mi correo electrónico. Mi empresa tiene instrucciones estrictas de no darles ninguna información ni dejarlos entrar en ningún edificio. Claro, a veces me siento culpable, esos recuerdos de la infancia todavía están ahí. Pero luego recuerdo cómo intentaron destruir todo lo que construí, cómo conspiraron con Mike para robarme mi negocio, cómo nunca se disculparon por nada de eso, solo siguieron ideando nuevos planes para conseguir mi dinero.